Hola, mi nombre es Amelio Loarte Cortés, soy residente de primer año de medicina familiar y el día de hoy vamos a hablar sobre hemorragia posparto. La hemorragia posparto se define como la pérdida de sangre del tracto genital femenino después del parto fetal, mayor a 500 mililitros en parto o mayor a 1000 mililitros después de una cesárea. Como podemos ver, no importa la vía de nacimiento. Mientras se cumpla el criterio, será definida como una hemorragia posparto. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia menciona que cualquier hemorragia capaz de producir inestabilidad hemodinámica también debe considerarse como una hemorragia posparto. Para clasificarla tenemos de dos formas. Una, por volumen, es decir, mayor cuando el sangrado sea mayor a 1000 mililitros y menor cuando este sangrado sea de 500 a 1000 mililitros. O bien, por primaria y secundaria. Primaria, cuando se ocurre esta hemorragia dentro de las primeras 24 horas del parto, su causa más común es la atonía uterina, y la secundaria, entre las 24 horas y las 12 semanas después del parto, comúnmente entre los días 7 y 14, aunque es menos común por su etiología. Hablando de epidemiología, podemos mencionar que la hemorragia posparto es la causa más importante de muerte durante el embarazo y el posparto. El 25% de las muertes maternas en todo el mundo se ocurre debido a esta hemorragia. Se menciona que es la segunda causa de muerte materna en el Reino Unido, debido a que en nuestro país pues no hay estadísticas específicas sobre este tema. Por cada muerte materna debido a una hemorragia posparto, se producen por lo menos 10 cuadros casi fatales, es decir, que no todos la van a llevar a la paciente a la muerte, pero algunos de ellos casi la llevan a este final. Una episiotomía por sí misma puede aumentar hasta 5 veces el riesgo de una hemorragia posparto. De ahí que hay que definir quién sí amerita una episiotomía y no hacer episiotomías de forma indiscriminada. Más del 85% de las mujeres que tienen un parto vaginal va a sufrir algún grado de trauma perineal y de ellas el 60 al 70% requerirá una sutura para reparación de la misma. Las cesáreas de emergencia se asociaron con casi 3 veces más hemorragia posparto en comparación con las cesáreas selectivas o con los partos vaginales. De ahí la importancia de determinar quién va a ser candidata a una cesárea y que ésta sea programada. En cuanto a los factores de riesgo, es muy importante que determinemos desde su control prenatal quién hay grandes posibilidades de que presente una hemorragia posparto, debido obviamente a los antecedentes que presente la paciente. Esto es algo que tenemos que definir desde la consulta de control prenatal y hacer mucho hincapié en buscar estos antecedentes. Las pacientes que sufrieron retención placentaria, tienen antecedente de macrosomía, o antecedentes de trabajos de parto previos con tercer estadio de trabajo de parto prolongado, una hemorragia posparto previa, antecedente de cesárea en embarazo anterior, una placenta previa o fibromas uterinos, son candidatas para presentar una hemorragia posparto. Hay que investigar estos antecedentes y pues si es necesario hacer programaciones de cesáreas, realizarlas y de no ser así, pues bueno, especificar en el expediente clínico, pues a lo mejor la posibilidad de tener una mayor precaución en estas pacientes. En cuanto a su etiología, como comentábamos, bueno, hay hemorragias posparto primarias y dentro de estas, bueno, vamos a mencionar que la primera es secundaria a la atonía del músculo uterino, como comentábamos, es una de las etiologías más frecuentes. Se presenta en casi el 80% de las mujeres con sangrado excesivo del tracto genital y es dentro de las 24 horas posteriores al parto. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se presenta más esta etiología? Bueno, un parto prolongado, embarazos múltiples, polidramnios, fetos grandes, macrosómicos, pirexias durante el parto y obesidad. Dentro de los pocos frecuentes tenemos la inversión uterina, una placenta previa y las hemorragias extragenitales.
En cuanto a la hemorragia posparto secundaria, la causa más frecuente es la endometritis. Todos estos son factores que se pueden determinar como parte de los antecedentes y tomar en cuenta el probable riesgo de la paciente. En este cuadro podemos observar cómo es que hay la causa sobre el cual está el factor determinado como riesgo. Por ejemplo, tenemos aquí a la atonía uterina. ¿Y por qué motivo es que se manifiesta? Bueno, por la sobredistensión uterina. ¿Y en qué caso se presenta? Bueno, en la gestación múltiple, en caso de hidramnios y en feto macrosómico. En el caso de la corioamnioitis, debido a una ruptura prematura de membranas prolongada o la presencia de fiebre. O bien por agotamiento muscular en el caso de los partos prolongados o rápidos y una elevada multiparidad. En el caso de la retención de tejidos tenemos las causas, el motivo la placenta, como el acretismo placentario o la cirugía uterina previa, o bien la presencia de coágulos. En el caso de la lesión del canal del parto por trauma, como comentábamos, el motivo de los desgarros del canal del parto, y esto, bueno, los factores de riesgo, el parto instrumental, la fase de expulsión precipitada, rotura o dehiscencia uterina debido a una cirugía uterina previa, como es en las cesáreas iterativas y con bajo intervalo intergenésico, parto instrumental, distosia del mismo parto o del mismo trabajo de parto, hiperdinamia o versión cefálica externa. En el caso de la inversión uterina, debido a un alumbramiento manual, acretismo placentario o las maniobras de Credi. En el caso de las alteraciones de la coagulación, bueno, pueden ser adquiridas o congénitas. En las adquiridas puede ser debido a preeclampsia, al síndrome de HELP, a SID, a embolia del líquido amniótico, a sepsis o a un abruptio placentae. Y en el caso de las congénitas, a la enfermedad de von Willebrand o la hemofilia tipo A. Bueno, hablando de la fisiopatología, tenemos en cuenta que el flujo sanguíneo del útero a término, en el caso de las gestaciones mayores a 37 semanas, pues bueno, es de aproximadamente 1000 mililitros de sangre por minuto y un feto a término va a recibir de la placenta alrededor de 200 mililitros por kilogramo por minuto. Debido a esto es que las hemorragias muestran tal cantidad en su estadio y de presentación. Las hemorragias posparto se deben a contracciones uterinas excesivas, como decimos, hay un agotamiento del músculo uterino, hay una presentación de acidosis láctica que sufre el músculo uterino conforme a la misma contracción que hace, así como el parto prolongado. En ocasiones interfiere el uso de la oxitocina cuando esta la usamos de una forma pues no tan correcta para utilizar una aceleración de la expulsión. Uno de los datos que podemos encontrar aquí en la fisiopatología, tenemos el índice de shock obstétrico, que se va a definir como la frecuencia cardíaca dividida entre la tensión arterial, y esta es mayor a 1. Cuando se encuentra esta, se asocia con una hemorragia posparto importante y la necesidad de reanimación y de transfusión de sangre, e indica la necesidad de estabilidad hemodinámica inmediata. Aquí observamos en el siguiente esquema cómo es que después de haber trabajado el músculo de una forma excesiva, pues entonces pueden ocurrir ciertas situaciones básicas como parte de la fisiopatología para que se presente esta hemorragia posparto. Por ejemplo, el sangrado entre las fibras musculares que va a ocasionar interferencia en la retracción. Un dato más, la sobredistensión uterina, como es en el caso de los polidramnios, gestaciones múltiples y disminución de la contractilidad muscular. Inserciones placentarias extensas, como es en el caso de las gestaciones múltiples, también tienen un mayor riesgo de sangrado. La formación de coágulos uterinos, que también interfiere en la retracción. La multiparidad,
que se asocia con el incremento del tejido fibroso y que puede interferir con la contracción muscular. Y bueno, pues una vejiga llena que interfiere también con la retracción uterina. Todos estos con la posibilidad de que en conjunto puedan originar u ocasionar una hemorragia posparto. En cuanto al diagnóstico, bueno, pues es muy importante nuestra historia clínica, mencionando y haciendo hincapié sobre todo en los antecedentes personales patológicos y sobre todo en la identificación de los factores de riesgo. Y bueno, pues nos menciona aquí que hay que buscar siempre las 4 T's en cuanto a la presencia del parto, de la cesárea y la exploración física posterior a este. Tenemos que buscar que haya un buen tono uterino, si es que hubo o no trauma uterino, la estabilidad del tejido y la última T que se refiere a la trombina para ver los factores de coagulación. En cuanto a su cuadro clínico, tenemos que observar como tal una pérdida importante del volumen de sangre de la madre. Y bueno, cuando observamos esto, pues a veces es muy fácil decirlo de una forma subjetiva que hay una hemorragia. La forma de medir específicamente esto, pues es ideal que se usaran gasas, compresas o bien bolsas de recolección específicas, de forma que nos ayude a estimar la pérdida hemática de una forma más objetiva. Cuando sea posible, claro está, la formación del índice de choque y una parte muy importante y que es algo que sí se tiene que estar verificando desde la salida del posparto, los signos vitales, datos de hipotensión, datos de hipoxia o de acidosis. Como les comentaba sobre el índice de shock obstétrico, la forma de obtenerlo es dividiendo la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica y esta debe de ser menor a 1. Si esta es menor a 1 es lo normal, pero cuando ya tenemos que es mayor a 1, bueno, entonces tenemos que empezar a buscar algunos datos. Por ejemplo, en el grupo 1, si es menor a 0.3, tenemos que no tenemos grado de choque, por lo tanto, la encontramos menor a 1. En el grupo 2, si es mayor o igual a 0.6 o hasta 1, la encontramos como una hemorragia posparto leve. En el grupo 3, si esta es mayor a 1, pero menor a 1.4, entonces tenemos una hemorragia posparto moderada. En el grupo 4, si este es mayor o igual a 1.4, pues entonces tenemos una hemorragia posparto con un choque severo.